Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Sean bienvenidos, estimados colegas, a la introducción a la genética humana. En otros países, introducción a la genética médica. Es incuestionable la importancia que ha tenido la genética humana, médica, clínica, en las últimas décadas. Si revisamos los premios Nobel de un tiempo para acá, han sido resultado de descubrimientos en el campo de la genética molecular, que ha transformado, que ha revolucionado los enfoques y por tanto nos permite tener resultados alentadores para futuras terapias. La genética humana, la genética médica, molecular, cualquiera de estas ramas, ha tenido múltiples aplicaciones. Y comenzamos con una de ellas, la llamada genética forense, en el descubrimiento de los miembros de la familia Romanov. La familia Romanov fue una dinastía rusa que comenzó en el año 1613 y llegó a su final 304 años después con el asesinato de Nicolás II y la familia. Resultado de la boda de Nicolás II y Alejandro en el año 1894, varios hijos, Tatiana, Anastasia, María, Olga, Nicolás II, Alexandra y Alexei, en el año 1916. Toda la familia fue asesinada. Y ahí la genética molecular jugó su papel en la identificación de los restos de la familia. Aquí se encuentran algunos restos de la familia Romanov identificados en el estudio molecular. Podemos observar análisis de varios microsatélites o short tandem repeat del cromosoma Y de los restos familiares. A través de estos marcadores genéticos se pudieron identificar por la vía masculina algunos miembros de la familia. En el año 1991 se descubrieron 5 miembros y en el año 2007 finalmente 2 hijos se descubrieron y estaban en otra fosa, no en la fosa común. A través de la tumba actual de la familia Romanov, el misterio fue resuelto con la publicación de estos resultados en la revista Plus One, que ningún miembro de la familia sobrevivió a la ejecución en la madrugada del 17 de julio de 1918. Por otra parte, también podemos evidenciar cómo la esposa de Nicolás II fue nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La historia de la familia de la reina Victoria y sus descendientes hemofílicos se puede mostrar en el siguiente árbol genealógico. Fue portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que se fue transmitiendo de una generación a otra a través de mujeres genotípicamente portadoras, y los cuadraditos que tienen el color anaranjado son los miembros de la familia con la enfermedad, con la llamada hemofilia A. Por otra parte, también tenemos un ejemplo muy triste en la historia de la humanidad: los niños desaparecidos de las madres de la Plaza de Mayo debido a la dictadura de Argentina. Gracias de abuelidad a marcadores del DNA mitocondrial se ha podido identificar de los nietos. El Banco Nacional de Datos Genéticos identifica a los hijos de desaparecidos que fueron apropiados por el régimen argentino, y hasta hoy 130 nietos han recuperado su identidad. Faltan 350 personas y me imagino que este dato esté más actualizado. La genética médica, la genética humana en sentido general, ha tenido también su aplicación desde el punto de vista asistencial, porque a pesar de que en el cuadro epidemiológico de un país predominan unas enfermedades más que otras, siempre las enfermedades genéticas están presentes y no dependen de clase social, no dependen de ninguna de las características sociodemográficas de un país. Ejemplo,
En su comunidad, usted asiste a una niña de 5 años que nació con una mancha color vino de Porto en su rostro y que creció paulatinamente y se convirtió en una llamada hemangioma cavernoso. También, además del hemangioma cavernoso, tiene epilepsia y atraso del desarrollo neurológico. Este es un cuadro que puede estar presente en cualquier país independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico que tenga. Nosotros podemos ver la niña cuando nació, posteriormente aumentó el hemangioma hasta convertirse en un hemangioma cavernoso y gracias a la terapia de interferón, etcétera, se redujo en estas condiciones. Existen varias preguntas. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál sería el diagnóstico que puede tener esta niña? ¿Qué medidas terapéuticas, qué conducta podemos seguir? ¿Qué asesoramiento genético le podemos ofrecer a la familia? ¿Qué especialistas están involucrados en el cuidado de esta paciente? Bueno, les adelanto que estamos ante la presencia de un síndrome de Sturge-Weber. Es un síndrome neuroectodérmico que no se ha identificado su herencia, sus bases hereditarias, pero sí se considera una enfermedad genética y está presente en cualquier ciudad. Lo podemos encontrar en cualquier país. Y quiere decir que por ser una enfermedad rara, por ser una enfermedad genética rara, no lo vamos a tratar, no vamos a ayudar a ese paciente. De ahí la importancia que todo el equipo multidisciplinario de la salud, integrado por médicos, por enfermeras, por analistas clínicos, etcétera, estén inmersos en la conducta, en el tratamiento de este niño. Y por eso que todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando carreras o cursos de ciencias de la salud deben de dominar o deben de tener los conocimientos básicos elementales de la genética humana, de la genética médica. Otro caso visto en Angola, ejemplo en el Hospital General de Benguela, asistimos a un recién nacido con malformaciones congénitas múltiples, nacido en el hospital municipal. Para apreciar una niña con una macrocefalia, hidrocefalia, prominencia frontal. ¿Qué hacer en este caso? También podemos evidenciar que tenemos un mielomeningocele de región occipital. Entonces la madre tiene varias preocupaciones. ¿Por qué tengo un hijo así? ¿Por qué me nació así si no existen antecedentes familiares? ¿Qué ha fallado? ¿Qué aconteció? ¿Es una enfermedad genética aunque aparezca por primera vez? ¿Cómo impedir, cómo prevenir que el evento se repita en próximas gestaciones? Evidentemente, muchas de estas preguntas se lo van a realizar a ustedes, queridos estudiantes. Y por tanto, ustedes tienen que tener una respuesta para cada una de estas preguntas. Por eso es tan importante esta disciplina de genética humana. Introducción a la genética humana, la estructura de genes y genomas. Vamos a desarrollar el siguiente contenido: la naturaleza del ADN, la naturaleza de los genes, la naturaleza del genoma, la organización del genoma humano, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, las diferencias que existen entre ellas, los niveles de organización del material genético, donde vamos a estudiar el ADN, el nucleosoma, el solenoide, asas, cromatina y cromosomas. Y finalmente vamos a terminar con el modelo de Watson y Crick del ADN. Para ello tenemos la siguiente bibliografía. Tenemos el libro Genética Molecular Humana, cuarta edición de Strachan, en su capítulo número 1, el Thomson de Genética Médica, octava edición, el capítulo número 3, y también tenemos el libro de Genética, séptima edición de Griffith. Los objetivos que perseguimos con esta conferencia
son los siguientes: describir los momentos más significativos de la historia de la genética médica, de la genética humana, de la genética clínica, el impacto de este conocimiento en la clasificación etiológica de las enfermedades genéticas y el impacto en el aumento relativo de estos tipos de enfermedades. Y el otro objetivo importante es mencionar la organización del genoma humano y la base molecular y celular de la herencia, que lo vamos a abordar en próximas conferencias. También mencionar la visión general de la estructura de una célula y su ciclo de vida. Entonces, vamos a ver el siglo XX y el origen de la genética humana, algunos elementos, algunos hitos en la historia de esta ciencia. En este esquema nosotros podemos evidenciar algunos estadios del desarrollo de la genética médica, precisamente en forma de una hélice, como lo caracterizara Watson y Crick en su estructura tridimensional. Desde el descubrimiento de los experimentos de Mendel, como ustedes pueden evidenciar, en el año 1866, en el año 1869 se aísla el ADN, en el año 1900 se redescubren las leyes de la herencia de Mendel. Luego, una etapa importante en este desarrollo fue en el año 1953, con el descubrimiento de la estructura tridimensional de la molécula de ADN por Watson y Crick, y en el año 1956 el descubrimiento del número fisiológico de cromosomas igual a 46. También es importante el año 1972, en la que se inician estudios con DNA recombinante. Luego, en el año 1986 se inicia el proyecto Genoma Humano. Finalmente, en el año 1995 se secuencia el primer genoma, el de Haemophilus influenzae, y algunos de estos elementos los vamos a profundizar a posterior. Primeramente, ¿qué es la genética? La genética estudia dos variables fundamentales, dos categorías fundamentales: la herencia y la variación. Es el estudio de todos los aspectos relacionados con los genes, es el estudio de la herencia y la variación, o sea, cuáles son los fundamentos moleculares y celulares que están detrás de la herencia, que es lo que permite la transmisión de rasgos biológicos, de características biológicas de una generación a otra, y las bases de la variación, es decir, de las mutaciones que ocurren en la estructura del ADN, que son capaces o que son fuente primaria de muchas de las enfermedades que caracterizan a las poblaciones humanas. Primeramente, en el año 1868 es cuando se descubren las leyes de la herencia por un monje austriaco llamado Gregorio Mendel, a mediados del siglo XIX, que empezó a estudiar una planta científicamente, el Pisum sativum, es decir, los chícharos, que por tener determinadas características morfológicas muy bien definidas, estudió 7 caracteres en el jardín de su monasterio, y a través de análisis matemáticos, etc., empezó a darse cuenta de cómo se transmitían las características biológicas y los caracteres de una generación a otra. Aquí podemos evidenciar el Museo Gregor Mendel, el monasterio, el jardín donde él realizó todos sus experimentos, y realmente Mendel se considera el padre de la genética, a pesar de que murió sin estar consciente del reconocimiento internacional sobre sus aportes en la ciencia de la genética. Por eso que en el año 1900 se redescubrieron las leyes de Mendel, pero ahí entonces se pudieron dar cuenta de que Gregorio Mendel fue el primero que lo descubrió, y por tal motivo se considera el padre de la genética. Hoy en día se conoce la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel. En la primera, en los cruzamientos monohíbridos, cuando analizamos un carácter, y la segunda ley de Mendel, cuando realizamos cruzamientos
en la que nosotros podemos estudiar dos caracteres diferentes. Estos temas los vamos a profundizar en próximas conferencias. En el año 1902, Archibald Garrod fue el primero que usó el término error innato del metabolismo y define las características de enfermedades hereditarias como la caltonuria, la ceguera ligada al cromosoma X, y es cuando se aplican las leyes de herencia, tanto la primera ley de Mendel como la segunda ley de Mendel, ya en el análisis segregacional de enfermedades humanas. Entonces, cuando se comienza el análisis de las leyes de Mendel aplicados en humanos, y ahí es cuando comienza la llamada genética humana. En el año 1953 ocurre un gran acontecimiento. Dos científicos, Watson y Crick, descubren el modelo molecular del ADN, considerado por muchos por la hipótesis más brillante de la biología contemporánea. Y ahí Watson y Crick describieron de que la molécula de ADN está formada por una doble hélice, antiparalelas, ambos complementarios, y que esa estructura realmente permitió entender cómo ocurren los procesos moleculares como la replicación, la transcripción y la traducción, que en otras conferencias vamos a estudiar. Por tal motivo se les consideró, o por tal motivo recibieron el Premio Nobel de Medicina por este magno descubrimiento que marcó un momento muy importante en la historia de la ciencia y de la medicina. Sin embargo, con el descubrimiento de Watson y Crick se sentaron las bases para que en el año 1985 se iniciara el gran proyecto Genoma Humano. Fue una gran odisea científica. Ha sido una de las investigaciones más grandes ocurridas en la historia de la ciencia y de la medicina. Más de 11 años, más de 1.000 científicos de 40 países estuvieron involucrados precisamente en este descubrimiento. Este proyecto, que se inició en el año 1985, tenía el objetivo de secuenciar el genoma humano. ¿Cuántos genes nosotros tenemos? Tuvimos primeramente una primera edición o una primera versión en el año 2001 y la versión definitiva en el año 2003, donde pudimos concluir que nosotros estamos compuestos por 22.500 genes y que somos iguales en el 99,9% de toda la secuencia del genoma humano, que solo nos hace diferente entre un individuo y otro 0,1% de esa secuencia. Entonces, una vez que se pudo secuenciar el genoma completo, que llegamos a esa conclusión, entonces surgió una próxima pregunta científica. Bueno, ¿en qué consiste esas variaciones? ¿Qué nos hace diferente una persona de otro? Si nosotros somos iguales en el 99,9% de toda la secuencia genómica, ¿por qué somos tan diferentes entre un individuo y otro? Y entonces en el año 2002 se inicia otro proyecto. En resumen, a partir del año 1986 se inicia, como yo diría, la pesca de los genes, la identificación de cada uno de los genes, sobre todo los genes que tienen una significación para generar enfermedades humanas. Y con el descubrimiento de estos genes se inician los dilemas éticos. Cuando estamos hablando de genética, queridos estudiantes, prácticamente tenemos que hablar de la ética, porque son descubrimientos muy vulnerables, muy delicados, que se necesitan de establecer normas, regulaciones para manipular el genoma del ser humano, que es el patrimonio más grande que nosotros tenemos, nuestro propio genoma. Y en ese sentido podemos llegar a ser discriminantes, aplicar la discriminación genética, aplicar el determinismo genético, y estos son actitudes
que no son acorde a un conjunto de reglas, de normas que tienen que ver con la conducta humana, que tienen que ver con la moral. Por lo tanto, con el desarrollo de la genética, también se empezó a desarrollar la ética. Habíamos comentado que como resultado del proyecto Genoma Humano, y que ya sabemos que tenemos 22.500 genes, es la edición final en el año 2003, sin haber terminado o sin tener todavía la cifra final de estos genes, ya se iniciaba un segundo proyecto llamado International HapMap Project, el proyecto de mapeo de haplotipos, porque precisamente surge un problema científico. Si somos iguales en el 99,9% de nuestro genoma, ¿qué nos hace diferente entre una persona y otra? Entonces empezaron a establecer mapas de haplotipos de los llamados SNPs, o polimorfismos de nucleótidos simples, que representan el 90% de todas las variantes. Se pudo concluir que nos hace diferente de una persona de otra la sustitución de una base nitrogenada por otra, de una adenina por una guanina o de una citosina por una timina. Una sustitución de una base por otra ya es suficiente para que exista variación entre una persona y otra. Y esos procesos de variación son los que explican la predisposición genética a determinadas enfermedades humanas, bien, la aptitud para practicar determinados deportes, para tocar un determinado instrumento musical, para danzar, entre otras características biológicas. Entonces, estos polimorfismos de nucleótidos simples constituyen la base molecular de lo que hoy se denomina medicina genómica personalizada, que dependiendo de las características genómicas que presenta una persona, dependiendo de la secuencia nucleotídica, aquí lo podemos observar, este individuo, el malva, tiene en la posición número 4 la letra A, pero el individuo azul tiene en la posición número 4 la letra G. A pesar de que el resto de las secuencias son iguales, ya aquí, en esta posición, en la posición 4, hay una variación, existe una variación en esta posición entre un individuo y otro. Y cuando lo comparamos con el individuo 3, el anaranjado, no tiene ni adenina ni guanina, tiene timina. Entonces, la posición número 4 es variable entre un individuo y otro. Y esto hace de que esta persona sea ejemplo, tenga una mayor predisposición para una determinada enfermedad. Dependiendo de las características genómicas, así será la medicina que nosotros podemos aplicar. Así será el fármaco que le podemos suplementar, así será la nutrición que le podemos ofrecer, así será el suplemento probiótico que le podemos dar, y de ahí el denominado medicina microbiómica personalizada. Es decir, estimados colegas, fíjense cómo el desarrollo de la genética molecular médica humana ha ido en ascenso a partir de los descubrimientos, y cómo un descubrimiento depende del otro. Esto perfectamente no pudo haber sido posible sin el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, pero tampoco sin los resultados del proyecto Genoma Humano. En el año 2005 se inició la fase número 1 de este proyecto, que fue la identificación de aproximadamente 1 millón de polimorfismos de nucleótidos simples, y ya en el año 2007 se inició la fase número 2, en la que se obtuvieron 3,1 millones de polimorfismos de nucleótidos simples, estableciéndose una base de datos, una gran base de datos muy importante para poder estudiar muchas variaciones que pueden estar relacionadas con muchas enfermedades. Luego, otro proyecto que se llamó Proyecto 1000 Genomas, HapMap, fundamentado porque el proyecto anterior solamente estudió polimorfismos de nucleótidos simples, pero los científicos no quedaron conformes. Ellos plantearon como hipótesis de que tenían que existir otras fuentes de variación del genoma humano. Y es cuando entonces se estudiaron 32 muestras
de diferentes regiones, de diferentes lares del mundo, y ahí fue cuando se descubrieron, ahí se realizaron estudios de 1000 nuevas muestras de 11 poblaciones, y ahí es cuando se empezó a utilizar la secuenciación de próxima generación. Se empiezan a detectar las variantes estructurales, otras variantes, otras fuentes de variación, como son, ejemplo, las inserciones y las deleciones, el número variable de copias, que jugaron un papel muy importante en el estudio de muchas enfermedades y de muchas condiciones biológicas. Y a partir de aquí se sentaron las bases para la llamada epidemiología genómica, con los estudios de asociación del amplio genoma, para poder entonces identificar las mutaciones, las variantes que están asociados con una magnitud de asociación significativa en determinadas enfermedades. Ahora bien, ¿por qué ocurren las enfermedades genéticas? ¿Por qué ocurren los defectos congénitos? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que responder otras. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.